Bueno, señores, gracias por continuar con nosotros. Somos su programa en un 2x1 Express en vivo, por aquí, por el canal 14 TV, Televisión para Todos y una red de canales a nivel nacional. También de 7 a 8 mañana por Nexus en Santiago, canal 20 de Claro y el canal 46 de Altiz. Bueno, desde Santiago para el mundo. Para el mundo. Tenemos con nosotros aquí una figura del comercio. Sí, Antonio Cruz Rojas, es una personalidad que siempre, miren, yo conozco a Antonio desde cuántos años, hace mucho ya. Muchos. Eso fue desde el 80 y desde la feria del comercio era. Perfecto, de los detallistas. De los detallistas que se hacía ahí. Detallista. Expo detallista que se hacía, José. No, pero ya nosotros nos conocíamos antes. Sí, ya teníamos una relación de amistad antes. Sí. En ese momento entramos en lo que fue el espacio ya de compartir juntos. Pero tú estuviste en muchas empresas gerenciando que nos apoyaste a nosotros. Sí, bueno, en ese momento, desde los refrescos, desde Pepsi-Cola, veníamos nosotros trabajando hasta Indubeca y Yo creo todo. que ahí tú estabas en Imperio. No, el Imperio era de Moca. Eso era Orange Cross y Old Colony, que era... Pero vamos a hablar. No, pero espérate, para aclarar a Antonio, ¿verdad? Pero lo importante es que Antonio siempre ha sido una persona muy laboriosa, muy trabajadora. Siempre tiene una planeación de lo que quiere y eso le da la oportunidad de desarrollar muchas ideas y muchos proyectos y siempre ha sido exitoso en esos proyectos, y uno de lo que tiene ahora mismo es precisamente a Conacer, ¿verdad? Que es una institución que queremos que él nos explique qué es Conacer. Sí, mira, Conacer es el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. Independientemente de que el nombre se ve comercio, es una organización sin fines de lucro que maneja la política social de las MIPYME y de las organizaciones territoriales. Estamos apoyados en la ley 122-05 y su reglamento de aplicación 40-08, y los socios que están afiliados a Conacer se manejan a través de la ley 488-08, que es sobre el fortalecimiento y desarrollo de las MIPYME. Pero no es que maneja, sino que su accionar, perfecto, ¿verdad? Está su papel, exactamente. Perfecto. ¿Y cuándo comenzó Conacer, Antonio? Conacer comenzó en el año 2008, próximo al 2009, por ahí. Hicimos un registro en ONAPI de ese nombre en ese periodo. Duramos un tiempo, nosotros duramos 4 años trabajando el proyecto de planificación de Conacer, con la idea de conocer primero la base de la ley 122-05, y saber hacia dónde íbamos, conociendo ya las debilidades de muchas instituciones que están en el mercado, que se manejan como SRL y no como ONG. Entonces, la separación de lo social con lo económico nos ha dado una importancia capital en el sentido de poder lograr un gran liderazgo en el mercado nacional. Y cada vez que nosotros lanzamos un proyecto, y dense cuenta que cuando comenzó Conacer, desde ese mismo momento nació con un programa, porque Conacer es la institución, pero el desarrollo de las actividades se hacen a través de un programa que se llama Paso a Paso con Conacer, y desde el primer momento nosotros creamos lo que es el programa de formación de líderes comerciales y empresariales, FOLICE, cuyo objetivo es inducir o educar a esos posibles líderes que siguieran la doctrina de Conacer y nos dieran seguimiento en el sentido de que tuvieran una línea definida relacionado con el proyecto. Y eso nos ayudó a que nosotros iniciáramos un proyecto de educación que fue parte de la gran debilidad, porque las MIPYME se manejan con sus propios recursos, son dueños de sus recursos, ellos se manejan individuales, y es lo que ellos digan, tú no le puedes poner reglas
a ellos porque ellos son dueños de su capital. Ahora, lo que tú sí puedes ponerle reglas o tú puedes ayudar a que ellos eleven su eficiencia es con la parte social, porque ese sector hace una gran labor social que muchas veces no es ni reclamada ni solicitada en las empresas a través de lo que es el decreto 139-98 y lo que es el artículo 285 y 287 sobre responsabilidad social empresarial de las empresas para que se puedan deducir los aportes que le hacen a esa MIPYME. Antonio, el término CONACER tiene la palabra nacional. ¿Usted tiene representación en cada una de las provincias a nivel nacional? www.conacer.org, nuestra página, el país dividido en 8 regiones. Y en cada región, de manera horizontal, eso quiere decir que todas las provincias del este están en el este, la del sur en el sur, la del norte en el norte, la del norte-noroeste en el norte-noroeste, y ahí están en esa página web www.conacer.org están separados los socios por provincia, por distrito y por municipio, varones y hembras. ¿De cuántos miembros estamos hablando? 15.365 socios en todo el país. Activo y con un grupo de WhatsApp, con 32 grupos de WhatsApp que conectamos con el país y 432 coordinadores en las 32 provincias. Antonio, nosotros estamos viendo dentro de los proyectos que ustedes tienen, un proyecto de vivienda para MIPYMES. ¿En qué consiste ese proyecto? El 21 del mes de junio del año 2021, ustedes vieron en los medios de comunicación la solicitud que le hizo el presidente a CONACER. En ese momento yo estaba en el Palacio en una actividad que hicimos para revisar el problema de los precios y la ola de inflación que había mundial. Ahí estaban la mayoría de las federaciones de comerciantes y una gran cantidad de la sociedad civil. El presidente me dijo: Antonio, necesito reunirme contigo y quiero que me ayude a que organicemos un proyecto donde podamos tratar de unificar lo que es el sector del comercio detallista, que lo percibo muy dividido. En ese momento le tomamos la palabra al presidente, comenzamos un proceso de investigación para ver cuáles eran las variables que incidían en la división del sector. Por un lado, sale a reducir que la mayoría de las instituciones que están en el mercado no han sabido separar lo social de lo económico, y lo económico da, por todos los lados, da división en el sentido de la distribución de los intereses, porque todo el mundo quiere más con menos inversión. Entonces, separamos lo que es la parte social de lo que es la parte económica, y eso nos permitió a nosotros tener más o menos una idea. La social está manejada por una ley y la económica está manejada por otra, porque también las asociaciones de comerciantes dirigen MIPYME y son los que representan las MIPYME, las federaciones. Pero las federaciones son ONG y las MIPYME son MIPYME, que están dirigidas por una ley. Entonces eso separa, porque la mayoría se han concentrado en desarrollar proyectos como SRL, no como ONG. Entonces desvirtúan su papel las federaciones. Y en ese caso, nosotros en CONACER pudimos determinar eso. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros no podemos entregarle un proyecto al presidente que sea rebatible, que no se crea, que se vea que se hizo en el aire y que no hay una fortaleza de investigación. Nos reunimos con una encuestadora que tiene más de 30 años en el mercado nacional. No voy a decir su nombre aquí, pero si en algún momento fuera quiere que se lo diga, se lo digo, porque no estoy autorizado a hablar de eso en los medios, de ese acuerdo con esa encuestadora. De ahí hicimos una encuesta de preguntas para más o menos tener una idea relacionada con las MIPYME. Debo decirle que tuvimos la oportunidad y la visión de que, como era un proyecto solicitado por el presidente de la República, comenzamos a buscar patrocinio con empresas grandes e industrias para pagar esa encuesta. Nos reunimos con ella e hicimos un programa de más de 40 preguntas para ir a esos detallistas, y tomamos una muestra de 1981 MIPYME en todo el territorio nacional. De esas, 4 preguntas fueron el centro de atracción para ese proyecto.
Una primicia que usted está dando aquí en este para que lo programa. sepa. De esas 4 preguntas fueron las que llamaron la atención. ¿Cuáles son esas preguntas, Antonio? La primera fue determinar la cantidad de viviendas propias que tienen esas MIPYME. Segundo, el nivel de seguro médico familiar de esas MIPYME. Por el otro lado, formalización, cuáles estaban formalizadas. Y finalmente, la percepción de ellos relacionado con las inversiones que hace el Estado en beneficio de esas MIPYME. Entonces, ¿qué pasa? Tú no puedes decir que el Estado, por ejemplo, no invierte en las MIPYME. El asunto es que eso, a partir de ahora, y eso lo vamos a decir el jueves, que debemos trabajar en equipo para definir realmente hacia dónde se destinan los recursos que el Estado plasma en el presupuesto general de la nación, que las MIPYME perciben que no son apoyadas. Eso por un lado. Entonces, ¿qué pasó? El 81% de las MIPYME, de esas de las 4 preguntas, dijeron no tener vivienda propia. Y dijeron que el promedio de pago de una MIPYME, de una vivienda, está entre 16 a 17 mil pesos. Cuando tú dices, una paga 20, otro paga 10, otro paga 8, el promedio te da más o menos 15 mil pesos. Por otro lado, con relación al seguro de salud, el 85% no tiene seguro familiar. Y la formalización, solamente un 3% salió formalizada de esas MIPYME. Y el 100% dijo que el Estado no lo apoyaba. Entonces, partiendo de ahí, nosotros seguimos haciendo una investigación para saber la cantidad de MIPYME. Yo le puedo decir en un programa, hoy no lo voy a hacer, pero sí cuáles son las provincias más aventajadas donde están las MIPYME formalizadas, la cantidad de MIPYME que hay formalizadas, las que no están formalizadas, lo que dice Impuestos Internos con relación a las MIPYME formalizadas y lo que dice el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME con relación a las MIPYME formalizadas. Entonces usted tiene un Estado que no puede cumplir con los problemas, con las necesidades de la población. Pero no es Luis Abinader, ninguno lo han podido hacer, porque no han dicho primero las MIPYME. Y ahora yo le voy a decir por qué primero las MIPYME. Entonces miren, número 1, ustedes saben que ninguno de los gobiernos han podido resolver el problema de transporte, no han podido resolver el problema del agua, el problema de la energía, el problema de la educación, el problema del déficit de vivienda. Todos esos factores están huérfanos, pero uno de los problemas más difíciles es la falta de solución de los problemas de los caminos vecinales y las carreteras. No puede ser, el Estado... Eso es muy amplio, Antonio, muy amplio lo que usted está diciendo, pero yo quiero centrar en las MIPYMES, básicamente. Siente conocer que las actuales leyes de formalización permiten que un colmadito, un salón de belleza se formalice. Claro que sí, pero le explico. Y en ese contexto de esas leyes está un colmadito en disposición de hacer estatuto, Me concentro en lo siguiente. Mira, tomando en consideración que la cantidad de MIPYME sin vivienda, sin seguro familiar y sin formalizarse, y tomando en consideración el índice de MIPYME formalizada con relación a las necesidades del Estado, tú determinas lo siguiente. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? El presidente anunció recientemente un proyecto que se llama Mi Vivienda Familia Feliz y creó lo que es el Plan Nacional de Inversión para desarrollar un proyecto de vivienda. En ese sentido, eso está clasificado en 3 etapas. 3 etapas para darte respuesta a lo que tú dices. Para una familia que gane entre 21.500 pesos, califica para una vivienda, pero le explico ahora. Una familia que gane 37.500 califica para una familia. Y una familia que gane 65.000 pesos califica para esa familia. Cuando hablo de esa familia me refiero a la pareja. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa con eso? Que cada escalón tiene un costo de vivienda más elevado.
Entonces, pero entonces tenemos lo que quizá ustedes tendrán en su momento o lo han investigado, lo que es la ley 189.11, que tiene que ver con lo que son los fideicomisos público-privado. Y nosotros le estamos pidiendo al presidente de la República, le estamos proponiendo una alianza estratégica para desarrollar un proyecto que se llame Fideicomiso Público-Privado, donde va a haber un acuerdo tripartito, donde el Estado va a cumplir con una parte, el sector privado con otra y las organizaciones que dirigen el comercio con otra. Entonces, la ley prevé todas las facilidades que se le da a esas personas que están manejando mi vivienda familia feliz. Esas personas están siendo protegidas por su nivel económico de ingresos, están siendo protegidas con un bono del Estado, porque la ley lo prevé. Entonces las MIPYMES tienen la misma facilidad. ¿Por qué tú tienes el 80% de las MIPYMES que no tienen vivienda propia? Porque el problema de las MIPYMES es pagar el inicial de una vivienda, no es pagar la vivienda. No sé si me entiende. ¿Por qué? Porque no le pueden sacar 350,000 pesos a una vivienda, a un negocito para darlo por una vivienda, por un inicial de una vivienda. Entonces la ley 189-11 prevé las facilidades de bono que puede tener esa MIPYME para obtener una vivienda, porque eso prevé que después que tú calificas, después que tú tienes los ingresos suficientes, entonces te establecen una tabla para que tú vayas depositando periódicamente el dinero de ese inicial. Y de la mitad, porque la mitad la pone... ¿Ya el presidente tiene ese informe? Claro. Entonces, pero hay otra cosa que debo decirle, que es importante que ustedes tomen eso en cuenta. Miren, las federaciones de comerciantes son ONG, son organizaciones sin fines de lucro, y los socios son MIPYME, pero son de clasificación mutua. Al ser de clasificación mutua, los socios no amerita que le den aportes económicos porque son autosustentables. Pero entonces la federación le gestiona, que eso está parte de lo que nosotros tenemos. Y como yo sé que la entrevista ya no me queda mucho, le voy a decir, miren, el decreto 139-98 y los artículos 285 a 287 de la ley 11-92 le permite al empresariado apoyar todas esas MIPYMES sin que les cueste, porque por un lado están los artículos 285 y 287 para que desarrollen lo que es la responsabilidad social empresarial, y el decreto 139-98 permite las deducciones de impuestos sin que le cueste nada a la empresa. Entonces, en ese sentido, las empresas tienen la facilidad de poder descontarse un 5% de los beneficios que obtienen, de las utilidades que tienen, para donar a las instituciones formalizadas. Entonces, nosotros estamos pidiendo 3 cosas al Estado. Número 1, para esto, nosotros le estamos diciendo, queremos un fideicomiso, queremos que las MIPYMES sean incluidas en un plan de seguridad social, pero nosotros estamos en la disposición, y es una parte, es la contraparte, de que cada MIPYME que quiera participar de ese bono o de esa facilidad que permite la ley 189-11, para que esas MIPYMES tengan que formalizarse. Las que no se formalicen no puede, porque nosotros tenemos inclusive que mostrar dentro del programa que estamos desarrollando en qué tiempo lo que el Estado le aporta a esa MIPYME lo puede devolver pagando impuestos después que sea formalizada. Antonio, ¿qué va a pasar el jueves? ¿Qué va a pasar el jueves? Finalmente, una de las cosas que está dentro de los requisitos es que esas MIPYMES tienen que bancarizarse, en el sentido de que, ¿por qué la bancarización? Porque por ahí va a haber la historia de tu movimiento. Cuando llega la fecha de cobrarte, te lo van a descontar por ahí mismo y no hay que salir a cobrarte. ¿Qué va a pasar el jueves? Para el jueves, ustedes van a ver que va a salir hoy una publicidad donde Joel Santos está confirmando su participación en la actividad, que es el ministro de la presidencia. Ya hay un equipo del Palacio trabajando con nosotros, que es
encabezado por el ingeniero Kamel Khoury, que es el director de inversión de proyectos y él va a dar una charla hoy relacionada con eso, el jueves. Entonces, en la actividad del jueves, que va a ser en la Asociación de Mayoristas, en la 27 de febrero, a partir de las 9 de la mañana. Ahí hay varios funcionarios confirmados y hasta ahora en la membresía de CONACER pensamos tener por lo menos 5 dirigentes por cada provincia. O sea, porque no tenemos espacio para traerlo, ni dinero para pagarlo, ni comida para eso. Pero sí representaciones de cada provincia en lo que va a ser la actividad, donde vamos no a anunciar el acuerdo, sino anunciar la intención del acuerdo y anunciar la ventaja que tiene el acuerdo para las MIPYME. Entonces, de ahí, después que nosotros vimos la necesidad de las MIPYME, nosotros, y que hemos visto que el Estado necesita recursos, pero ¿qué está haciendo el Estado para que esas MIPYME vean la formalización como algo que le beneficia a las dos partes? Tú me das y yo te doy. Muchísimas gracias, Antonio Cruz Rojas, presidente de CONACER. Se quedó algo pendiente de la formalización, que yo creo que eso hay que ampliarlo. Porque yo le puedo dar un pincelado. No hay tiempo ya, Antonio. Tú sabes que tú eres muy expresivo. Pero ya no hay tiempo. Sí, ya no hay tiempo. No, pero vamos a un compromiso para que después de la actividad del jueves, entonces vamos a invitarlo nuevamente para que tú no hables de esa actividad y entonces explicar esa parte que le interesa a Manuel. Le agrego esto, miren, pero sin ampliar mucho. Todas las cosas están cambiando. Pero no es que están cambiando porque lo está anunciando un partido, porque lo está obligando el mundo. Nadie puede quedarse fuera de poder accesar a las redes sociales y pertenecer a algún grupo, porque ya eso no lo detiene nadie. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Señores, vámonos a una pausa y venimos con los deportes y Luis Méndez.